Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, juntos para un nuevo estudio para los grupos de crecimiento y realmente están siendo muy buenos estos estudios. Esperamos que todos puedan dedicarle el tiempo necesario para aprender, porque ciertamente todo lo que Dios nos está dando a través de este estudio es muy valioso y para aquellos que no hace tanto que están en la iglesia es realmente muy interesante, y para los que estamos hace mucho, recordar todas estas cosas nos viene realmente bien. El día miércoles pasado el pastor Eduardo había dejado el estudio en esto que dice: basándote en los siguientes versículos, escribe una definición breve del pecado. Y nosotros hoy vamos a retomar aquí donde dice cómo se diferencia el pecado de la tentación. Cómo se diferencia el pecado de la tentación. Y si bien son temas que a la hora de dar una definición deberíamos ser bastante profundos, trataremos de dar definiciones que sean fáciles de recordar, fáciles de entender, y de no ponernos tan filosóficos, pero que sí estemos respetando los fundamentos de cada una de las definiciones. Y pecado, para que usted lo tenga claro en su mente, lo podríamos definir como todo lo que sea desobediencia a Dios, todo lo que sea desobediencia hacia lo que Dios ya estipuló en cómo el ser humano debe manejarse en todas las áreas de su vida. Lo podemos meter dentro de lo que es la definición de pecado. Y tentación es ni más ni menos que el deseo natural que tiene el ser humano de cometer el pecado, ¿se entiende? Entonces la tentación siempre va a ser aquel sentir natural que tienen las personas y que anteceden al pecado. Y el pecado es ni más ni menos que la consumación de esa tentación. Esto nos muestra que hay un lugar, un tiempo entre la tentación y el pecado. Desde que usted comienza a identificar que la tentación está en su vida, que se hizo presente hasta que el pecado es consumado, hay un tiempo. Y ese es el tiempo en el que nosotros tenemos que activarnos y tenemos que tratar de utilizar todo ese poder de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Tenemos que hacer válida la victoria de Jesucristo en esa cruz también en esta área de tu vida. Tenemos que tomar todas las herramientas que tenemos los hijos de Dios para que esa tentación no se consume. Es un tiempo ahí donde yo empiezo a sentir la tentación y después consumo el pecado, y en ese lugar es donde todo nuestro arsenal de defensa tiene que aflorar. Es interesante comprender que el pecado requiere un proceso y nosotros debemos identificarnos. Usted me dirá, y no, lo que pasa, pastor, es que si yo voy en el auto y un tipo me hace una maniobra y casi me choca y pone en peligro mi vida y la de mi familia, y a mí se me escapa un insulto, en realidad yo no hubo un tiempo entre el que fui tentado y entre el que pequé con el insulto. ¿Cómo hago para identificar el proceso? Es que el proceso por el cual usted, cuando estuvo en esa situación y fue tentado a insultar, no comenzó en el momento en que esta persona se le cruzó en el auto. Comenzó en el momento que usted dejó de alimentarse para que después la abundancia de su corazón, que fluye a través de su boca, no sea un insulto ante esa situación. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros, sabiendo de que la palabra de Dios nos guía y el Señor nos enseña que debemos siempre estar buscando en su palabra, guiándonos con su palabra, llenándonos con su palabra, y nosotros ante la tentación preferimos dejar eso de lado y nos llenamos de cualquier otra cosa, cuando se presente esta situación, lo que va a aflorar va a ser la consumación de un pecado, de un insulto, de una agresión, de lo que fuere. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que saber identificar en qué momento comienza ese proceso entre la tentación y la consumación del pecado. Y usted podrá ver que muchas veces nos pensamos que pecamos sin premeditarlo, y que pecamos desde lo que sería
una reacción instantánea, pero cuando usted analiza la palabra de Dios y cuando usted comprende bien cómo el Señor nos guía, que tenemos que tener un diario vivir, nos vamos a dar cuenta que no hay nada instantáneo en el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios siempre va a estar, cualquier persona en realidad, pero en el Hijo de Dios se va a manifestar lo siguiente, que ante cualquier situación, lo que tiene adentro, si está bien desarrollado, es de Dios. Y no puede salir nada que sea para consumar un pecado. ¿Me explico? Entonces, esto es necesario saberlo. No nos engañemos con eso de que hay pecados espontáneos. En realidad, eso espontáneo fue porque yo no logré desarrollar una herramienta de Dios en el momento adecuado. Ahora bien, otra cosa que es interesante de explicar acerca de la tentación es lo siguiente, que experimentar tentación no es pecado. Experimentar tentación no tiene una consecuencia en sí. De hecho, es lo más normal de acuerdo a la naturaleza del ser humano. Nosotros al nacer con pecado, nuestra naturaleza carnal siempre va a estar desarrollando ese sentimiento hacia querer hacer las cosas mal. O sea, el sentimiento ese no es un pecado en sí. Y si bien ya no puede, hablando de los hijos de Dios, ya no puede ejercer dominio deliberado sobre nosotros porque tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro con suficiente poder para gobernar sobre esos deseos de la carne, aún convive en nosotros y presenta batalla cada día. Entonces, si bien nos enseñaba el pastor la pasada semana que Jesús fue tentado y aún así mismo nunca pecó, pero tenemos que nosotros saber interpretar que lo que a la culpa, sentimiento que el diablo siempre está procurando que usted y yo sintamos, lo que a la culpa, ese sentimiento que siempre quiere estar presente, no debemos darle lugar cuando seamos tentados. O sea, Jesucristo no se sintió mal cuando vino Satanás a tentarlo. Directamente tuvo una postura correcta y desapareció la tentación. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchos hermanos se piensan que cuando ellos se sientan tentados, ya cayeron, ya pecaron, ya es como que no pueden salir de ahí. Y eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo. Muchas veces hermanos que dicen, no, la verdad que, digo, ¿cómo puede ser que esté mirando, o hermanas que esté mirando a este hombre, o hermanos diciendo, esté mirando a esta mujer, ¿cómo puede ser que se me pase eso por la cabeza? No te dejes engañar. Si vos ya te empezás a sentir ahí que pecaste, lo más probable es que sigas en ese camino. O cuando se te presenta eso, tenés que entender que en tu naturaleza, como ser humano, eso es algo que se te va a presentar, pero vos tenés poder para sacártelo de encima. Y cuando el enemigo vea de que vos tenés el poder en el Espíritu Santo para poder sacarte eso de encima, esas cosas ya ni se te cruzan por la cabeza. Pero mientras el enemigo sepa que te siguen molestando, seguirán presentándose. Entonces la tentación para nosotros, los hijos de Dios, tendría que ser como una especie de sensor de alerta, donde cada vez que se presenta, se prende y se apaga una luz gigante conectada a una sirena que nos ensordece, y nosotros sabemos que en ese momento tenemos que prepararnos y debiéramos tomar todas las medidas de precaución para combatir esa tentación. La tentación es eso, tendría que ser un sensor, un radar, algo que te avise de que, ojo, algo puede estar pasando mal. Entonces, en ese momento uno se pone precavido. ¿Qué hace? De acuerdo a la versión, toma los versículos de la palabra del Señor y los empieza a tomar para sí, los empieza a hacer vida. En ese momento, para apagar los dardos del enemigo, hace lo que dice Efesios 6 y agarra el escudo de la fe. En ese momento agarra lo que el Señor nos dejó a través del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Y cuando usted
agarra todo esto para presentarse en la batalla, todo el peligro que conlleva la presencia de una tentación, se extingue de inmediato o se va a ir extinguiendo a medida que usted presente batalla. Es así de simple, no tiene nada, no tiene nada loco. El tema es entenderlo bien y saber cómo proceder. Por ende, no se sienta usted que ya pecó cuando está sintiendo tentación. Ese es el preciso momento donde usted debe fortalecerse con todo lo que Dios le dio, presentarle batalla a la tentación, porque la victoria ya la tenemos en Jesucristo. Y fíjese algo muy interesante también que acá dice la palabra de Dios, y ya hablando directamente de lo que es el pecado, porque hermanos, aunque Dios nos ofrece la victoria y la liberación del pecado muy a menudo, igualmente pecamos. Muy a menudo igualmente pecamos. Y el pecado conocido pero no confesado contrista a Dios y rompe la comunión con Dios. Y aquí hay algo que es importante destacar. Contrista al Señor y rompe la relación con Él. Una vez que somos hijos de Dios, no hay pecado que pueda romper esa relación. No hay pecado que pueda romper esa relación. O sea que el pecado que usted pueda llegar a cometer no va a deteriorar ni a deshacer la relación que usted tiene con Dios respecto de que Él es su Padre y usted es su Hijo. Pero sí, el pecado no confesado lo que hará es cortar la comunión con Dios. Cortar la comunión con Dios. Y dice allí la palabra de Dios, en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es muy importante, hermano, de que lo remarquemos bien. El pecado que usted comete jamás cambiará su relación con Dios. Usted sí o sí va a afrontar las consecuencias del pecado que cometa, pero en tanto no haya confesión de pecado, sí usted verá afectada su comunión con el Señor. Y esto es algo que debemos entenderlo. Y de acuerdo al pasaje que hemos visto aquí en 1 de Juan, también tenemos que comprender que la confesión es una evidencia muy clara de un cristianismo genuino, hermano, porque estamos hablando de que un hijo de Dios verdadero jamás podría vivir sin tener comunión con Dios. Por ende, el Hijo de Dios siempre va a estar inclinado a la confesión del pecado. Por otro lado, la confesión, hermanos, siempre va a estar impulsada por el arrepentimiento, lo que redunda en cambios tales que garanticen que uno no vuelva a ser esclavo o a repetir esos pecados de forma constante. El arrepentimiento es aquello que nos va a llevar a confesar el pecado porque nosotros necesitamos tener comunión con el Padre. Quien diga arrepentirse, aún confesando el pecado, y siguiera en los mismos pecados, hermanos, en realidad esta persona nunca se arrepintió, solo sintió culpa y remordimiento, los cuales lo llevaron a confesar, pero únicamente porque estaba teniendo una afección emocional propia. ¿Se entiende? El pecado puede estar presente en el Hijo de Dios. El pecado va a estar presente en el Hijo de Dios. Sí. ¿Puede enquistarse? No, jamás, nunca. El pastor Eduardo, yo, los líderes, cada uno de ustedes, ¿vamos a pecar de hoy al día que muramos? Sí, vamos a pecar. Esos pecados pueden ser recurrentes, pueden ser siempre lo mismo, puede ser que sea parte de nuestra vida. No, si no, seríamos una muestra clara de que no somos hijos de Dios, que somos simplemente personas que van a una iglesia, ocupan un cargo en la misma y Dios todavía nos está teniendo misericordia para que en realidad nos convirtamos a Él. Nada más que eso. Y esto es claro tenerlo, hermanos. La persona genuina, la persona que realmente es un hijo de Dios, siempre va a estar confesando sus pecados. Y dice la palabra de Dios, siguiendo con el estudio, allí en Salmo 32, versículo 5, precioso. Salmo 32, versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Hermoso. Esto que hace acá el salmista es ni más ni menos que la única forma de proceder, el único accionar que tiene un verdadero hijo de Dios. Fíjese, note que dice, no encubrí mi iniquidad. No encubrí mi iniquidad. Y acá esa palabra encubrir es ni más ni menos que estar ocultando algo con el fin de que nunca se sepa. Y cuando habla de iniquidad, está hablando de la maldad o la injusticia en la forma de obrar. Entonces David lo que tenía que decirle a Dios es, tuve maldad, fui injusto en mi forma de obrar y bajo ningún punto de vista puedo dejar esto oculto de ti, no te lo puedo confesar, no puedo confesárselo y pedir perdón a las personas que he dañado porque necesito ser libre, limpio de mi maldad. Y esta es la forma de obrar que tenemos que tener usted y yo, porque ciertamente usted y yo, si de algo somos capaces, o al menos yo, de poder obrar encubriendo un pecado y puedo obrar tranquilamente, injustamente o con un halo de maldad. Tenemos la capacidad suficiente. El tema es que no es aceptable para Dios cuando uno realmente es un hijo de Dios. No es aceptable. Punto y aparte. Por eso cuando uno se encuentra con personas en las iglesias que no saben perdonar, que dicen yo no puedo perdonar, no voy a perdonar, personas que en lugar de pedir perdón buscan a quién culpar, buscan cómo justificarse, uno se pregunta, ¿de qué manera esta persona piensa que se puede comunicar con Dios, que puede tener comunión con Dios? ¿De qué manera esta persona va a estar siendo guiada por Dios? ¿De qué manera esta persona puede escuchar a Dios? ¿De qué manera esta persona puede servir a Dios? Si no tienen la capacidad de perdonar ni de pedir perdón. Si no tiene la capacidad de confesarse, de mostrarse totalmente desnudo ante su Dios y ser también de esa manera ante la gente que lo rodea. Genuino, veraz. Y desgraciadamente, hermanos, hay muchas personas así dentro de las iglesias, viviendo una irrealidad. Por eso yo creo que en este estudio, breve estudio de la palabra de Dios y de estos temas, si algo debemos sacar de todo esto, más allá de los conceptos hermosos que hoy hemos explicado y seguramente hemos reafirmado o aprendido, tenemos que sacar la forma de vivir que tenía David, que él no podía vivir sin confesar a Dios y a quienes correspondía su pecado. Y así nosotros también podremos ser libres y limpios de toda maldad, hermanos. Tenemos que tener este corazón que tenía David, esta forma de actuar que tenía David, hermanos. No podemos vivir así. Yo recuerdo, voy a contar un par de historias para ir finalizando esto. Cosas que no me dan no me dan ningún orgullo. Pero hace unos cuantos años atrás, no menos de 7 años, 8, o un poco más quizás, me sucedió algo. Y tuve una reacción que ahora les voy a contar. Pero cuando yo era más chico y apenas entré a la iglesia y quería estar en un ministerio y quería servir en esto, en lo otro, mi vida estaba plagada de pecado. Iba a jugar al fútbol y siempre o insultaba o terminaba las trompadas. Cuando estaba con gente que no era de la iglesia, insultaba un montón de cosas, un montón de pecados, pero yo lo encubría el pecado. Yo no quería que se sepa eso, porque yo quería pertenecer ahí, yo había dicho que era cristiano, que Jesucristo estaba en mi vida, declaraba siempre con mi boca, todo eso los domingos en la iglesia, en las reuniones de los jóvenes, tenía ya algún cargo dentro de la iglesia, yo como que lo encubría, no quería que nadie sepa eso, y así me fue de mal. Pero un día comprendí todo esto y todo el bien que hacía para mi vida, para mi relación con Dios, y los demás me dejaron de interesar en ese sentido, el hecho de confesar las cosas. Y hace unos 7, 8 años atrás, no recuerdo bien, tuve un episodio que no voy a dar mucho detalle, pero
Resulta ser que un ex cuñado mío me enteré un día que era, por decirlo de alguna manera, un poquito mano larga. Poquito mano larga y se había excedido en ese actuar. Y yo no supe cómo controlar la situación y, y busqué a este muchacho, a este mano larga, y actué totalmente fuera de lo que Dios manda y hice justicia por mano propia. No lo maté, aclaro, porque algún hermano piensa que... No. Básicamente lo agredí. Y sabía que estaba haciendo las cosas paupérrimamente. Pero lo primero que hice cuando volví a mi casa, recuerdo que el pastor Eduardo estaba en Mar del Plata y yo en esa época estaba participando de lo que era el grupo de adoración en el coro. Lo primero que hice fue llegar a mi casa, me fui a la pieza, agarré el teléfono, lo llamé al pastor y le dije, pastor, hice tal y tal cosa. Lo llamé al líder que en esa época estaba en adoración y le dije, hermano, hice tal y tal cosa, pido disculpa, no lo supe manejar y bueno, y sáquenme del ministerio, del ministerio donde estaba, no hay ningún problema, disciplínenme, no hay ningún problema, es lo justo. Y el cambio, ¿no? De cuando era chico a cuando ya había madurado algunas cosas y aún así seguía equivocándome en cosas bastante básicas que uno no debería equivocarse. Eso, hermano, es lo que hay que lograr, ese cambio, de que no nos importen las consecuencias de lo que hayamos hecho mal. Si lo hicimos mal, tenemos que confesar nuestro pecado porque es el único camino a la sanación nuestra, a la libertad nuestra y a poder seguir adelante sin culpa de parte del enemigo y sin juicio en lo espiritual de parte del diablo y de parte de la gente que saben cómo nos comportamos y que saben que lo encubrimos. ¿Se entiende, hermano? Entonces es muy, pero muy importante entender esto. Es muy importante, hay que confesar el pecado. Es necesario ser libre porque tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios. Y creo que, bueno, para la gracia de Dios, nunca más, después de todo eso, volví a tener un episodio donde fuera necesario algo así, pero creo que fue la vez que más rápido pude recuperarme de mi mal actuar, que más rápido pude recuperarme en mi comunión con Dios. Recuerdo haber terminado de hacer mal las cosas y subirme a la chatita que tenía en esa época y llorar diciéndole al Señor, perdóname, no sé por qué lo hice, perdóname. Lloraba, pero amargamente lloraba, como dice la Biblia, y no quedó todo, y yo tenía que seguir contándoselo a las personas que debían saberlo. No es solamente, bueno, se lo dije a Dios, el resto no importa. No. La confesión siempre tiene que estar incluida a todas las personas que se van afectadas o que es necesario que lo sepan. Eso es muy bueno aclararlo. Y después hay algún consejo práctico, como el que acá tiene la palabra de Dios, allí en Proverbios. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 4, Proverbio 4. Dice así, 14 y 15, dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Y esto es algo simple, hermano. ¿Sabes lo que está diciendo acá en la palabra de Dios? Que hay que ser inteligente y simplemente tenemos que alejarnos de las cosas que son peligrosas. Punto. Aléjese de lo que es peligroso. No vaya a querer ver si usted ya puede. No lo haga. Aléjese de lo peligroso. Si usted sabe que con esas personas usted todavía no aprendió a comportarse, dígale, mira, necesito tiempo. No puedo seguir en esta relación de amistad de hace tantos años. En su época yo tuve que dejar de ir a jugar al fútbol. Amaba jugar al fútbol. Pero no había forma que me comporte bien. Entonces tuve que dejar de ir a jugar al fútbol, aprender a comportarme y ahora podía jugar al fútbol. Si pudiera correr, podría ir a jugar al fútbol a cualquier lado. Pero volví a jugar al fútbol sin ningún problema, sin tener miedo de mí. ¿Me explico? Pero mientras tanto, aléjese de esas veredas que no le van a hacer bien caminar por ahí.
Aléjese. Yo cuando era joven tuve un problema muy serio y era de que no podía ser fiel. Pero cuando entré a las cosas del Señor, yo me puse la meta, dije, yo voy a ser fiel, voy a ser fiel, voy a ser fiel. La cuestión que en determinado momento de mi vida, que yo me alejé de las cosas del Señor, después de 4 o 5 años de estar en ella, me alejé y me compré una moto grande y volví a mis andanzas y volví a la infidelidad y todo eso. Y en ese tiempo yo conozco a mi esposa, a Verónica, ¿no es cierto? Y vuelvo a las cosas del Señor. Lo primero que hice, porque yo dije, si yo a esta chica le llego a ser infiel, pues el padre me mata a oraciones, porque mi suegro es incapaz de agredirme, pero yo calculo que me mataba con las oraciones. Mi suegra sí me iba a agredir y yo me dije, no puede ser tan basura de hacerle algo a una piba tan excelente. Entonces, ¿qué hice? Vendí la moto. Vendí la moto porque seguir arriba de esa moto, seguir a los lugares donde iba con esa moto, era garantía de que yo todavía no había aprendido a comportarme. Entonces vendí la moto, me saqué de encima eso que me iba a llevar a ser tentado, porque en esa época tener una moto era sinónimo de que siempre alguien te iba a acompañar, y al sacarme eso de encima y al aferrarme a cosas del Señor, lo logré sin ningún problema. Pero hay que ser inteligente. Consejo sabio, sea inteligente. Aléjese de todo aquello que usted sabe que va a producir en usted alguna clase de tentación y eso lo llevará a pecar. Amén, hermanos. Y aquí, en este punto, vamos a dejar el estudio de hoy para que el pastor Eduardo ya pueda continuarlo la próxima semana. Oramos, hermanos, ¿les parece? Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo hermoso que nos regalas en estos estudios. Papá, te pedimos que en cada área que todavía necesitamos tu ayuda, tú puedas estar moviéndote con libertad y dándonos todo lo necesario, Señor, para lograr estas cosas, papá. Te alabamos, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido.